Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bienvenidos mis amados hermanos, este es el tiempo especial de Parashá en familia. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre una cordial bienvenida. Un shalom para sus vidas. Soy la pastora Pili Alfaro, te saludo con una palabra de unción, una palabra de gran bendición en este día, esperando que las cosas estén siempre a nuestro favor de parte de Adonai. Así que bienvenidos al Parashá del día de hoy. Así es, amados, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Esto es Parashá en familia, para Israel Casa Integral y para Radio Génesis 1.28. Estamos muy felices y contentos de poder estudiar este Parashá Leg Leja, un Parashá extraordinario, el Parashá de la promesa. Verdaderamente, este Parashá debería ser un Parashá que se estudiara todos los días porque nos recuerda de la promesa de Adonai para nuestra vida también. Vamos a tocar temas muy interesantes. ¿Tenemos que obedecer solo a Abraham? ¿Somos parte de Israel o no somos parte de Israel? ¿Seguimos la cultura de Israel o no seguimos la cultura de Israel? Hoy vamos a hablar acerca de este Parashá Leg Leja aquí en Israel Casa Integral. Así que prepara tu Biblia, tu cuaderno de notas y un espíritu de ánimo, de bendición para estudiar la palabra de Hashem. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Parashá Leg Leja, vete para ti, vete hacia ti, vete por ti, Leg Leja. Realmente cuando hacemos un recorrido por los 54 Parashot del año, nos preguntamos cuál de todos es mejor o no. Realmente no es que haya uno mejor que otro, todos son maravillosos. Pero en lo personal, muy en lo personal, este Parashá Leg Leja, sal para afuera, sal de tu tierra, vete de tu parentela, vete de tu padre, la casa de tu padre, realmente tiene una connotación muy especial. Porque vamos a encontrarnos en un evento histórico que marca absolutamente el destino de la humanidad. Abraham, a partir de este momento, comienza una nueva historia, repito, para la humanidad. Es una nueva historia en la que la tierra en la que él habita, esa tierra donde está su padre Taré, una tierra de Ur, que realmente Ur no es el nombre de una población, Ur representa el nombre de una nación. Puntualmente recordemos que es Mesopotamia. Y es interesante notar que esta es una tierra de muchos dioses, ¿de acuerdo? De muchos dioses, de idolatría y de paganismo. Textualmente vemos cómo Tare, el padre de Abraham, evidentemente tiene como actividad laboral o económica su sustento a través de la preparación de orfebrería, puedo decirlo, de artesanía, de dioses paganos, todo tipo de dioses paganos. Entonces en Abraham vamos a encontrar el primer hombre con un carácter de monoteísmo, es decir, un solo Dios. Permítanme hacer un pequeño recuento básico para esta historia porque Parashá Leg Leja da comienzo en el libro de Génesis, en el capítulo 1, y avanza hasta el capítulo 17, verso 27. Del 12. Del capítulo 17, no, del capítulo 12, verso 1 al verso 17, al capítulo 17. Al capítulo 17, verso 27. El Haftarah lo encontramos en Isaías 40, 27 y el Brit Hadasha lo encontramos en el libro de Romanos en el capítulo 3, verso 19 y capítulo 5, verso 6. Por favor, tome nota de estas citas. ¿Pero por qué quiero mencionarlas?
porque antes de que vayamos propiamente al capítulo 12, se hace necesario detenernos por un momento en el capítulo 11, a partir del verso 27. ¿Por qué? Porque allí vemos una historia que no podemos avanzar sin tener claro estos aspectos. Notemos, estas son las generaciones de Tare. Tare, el padre de Abraham. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, 3 hijos. Y Harán engendró a Lot. Muy importante. Cuando leemos estos textos, muy importante saber cómo se ha distribuido esta familia. Ahora dice en el verso 28, y murió Harán, es decir, hermano de Abraham, antes que su padre Tare, en la tierra de su nacimiento, es decir, en Ur de los caldeos, en Mesopotamia. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Observa este texto tan importante. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Observe que aquí hay una información que necesitamos considerar muy importante para este recorrido de 2 parashá y medio en el que hablaremos de Abraham y también de Sarai. Recordemos, Harán fue el padre de Lot y a su vez tuvo 2 hijas. Una es Milca y la otra es Isca. Milca se casa con su tío. ¿Con cuál tío? Con su tío Nahor. Pero también el texto nos menciona que Abraham se casa con Sarai. ¿Quién es Sarai? Sarai es una medio hermana de Abraham, es decir, es hija por parte de padre con otra esposa o con otra mujer. De tal manera que tanto Sarai como Abraham son medio hermanos. Esta información es muy importante que la tengamos presente porque más adelante en el Parashá Vayera veremos por qué hacemos alusión a esta historia. Entonces, cuando entramos a esta primera parte, voy a leer solamente el verso 1 y 2 y continuamos con nuestra enseñanza. Vamos al capítulo 12, dice la palabra, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Estos textos los leí textualmente, como nos aparecen en la porción de la Biblia que tengo aquí al frente mío, Reina Valera, porque en el transcurso de este estudio hablaremos de algunos de los conceptos desde el punto de vista hebraico. Es decir, que necesitamos leerlo con el texto hebraico para comprender con mayor claridad que aquí en la traducción al español tenemos algunos errores de la traducción y que necesitamos aclarar para comprender con toda claridad, repito, por qué razón Yeshua HaMashiach está presente aquí en este parashá. Esta es la introducción. Tremenda introducción. Muy importante entender algo sumamente claro de lo que es Bereshit, Génesis 12. Si entendemos cuidadosamente el llamado que Adonai le hizo a Abraham en Bereshit 12, vemos que ese contexto cultural, religioso, histórico, está hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Porque Génesis 12:1, que dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero en el verso 2 dice, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Note algo muy importante en este llamado. ¿A dónde ese llamado nos lleva hoy en día? Venga con nosotros a Gálatas 3:14. No dice, y haré de ustedes. No está en plural. Haré de ti. Está hablando exactamente de un pueblo. Venga con nosotros a Gálatas 3:14, que es una de las enseñanzas que me llama mucho la atención. Está conectada con Bereshit 3:16 también. Dice, para que en Mashiach, Cristo en griego,
para que el Mashiach, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles. 3:11. 3:14. Gálatas 3:14. Ok. Para que en Yeshua HaMashiach, en Cristo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál bendición? La de Berechit, 12:1, 12:2 y 12:3. Muy bien. Amén. Ujú. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos Gálatas 3, y vamos 2 versículos más abajo, y vamos a ver qué conexión hay en Berechit 12 del 1 al 3 con Mashiach en Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Entonces, tú tienes que siempre preguntarte, digo, ¿cuáles promesas? Berechit 12 del 1 al 3, ¿verdad? Y a su simiente. Y Pablo se toma el momento de dejarnos la nota aclarativa y decir, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Yeshua Mashiach. HaMashiach. Amén. Entonces, cuando conectamos Muy bueno. ese Berechit 12, del 1 al 3, con Gálatas 3, 14, 15 y 16, encontramos la promesa redentora. Que esa promesa redentora viene de Berechit, Génesis 3:16, cuando Adonai le dice a la mujer, a la simiente de la mujer y a la simiente de la serpiente, les habla y les dice, en tu simiente, o sea, viene el Redentor. Y dice, y la simiente también de la serpiente viene el anticristo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, Berechit 12:3, como que la promesa está ahí. Pero en Gálatas, Pablo se toma el momento para explicarnos cuál fue la bendición exactamente de Berechit 12. Voy a leer otra y continuamos. Gálatas capítulo 3, verso 29. Leámosla todos juntos. Necesitamos leer estas citas para conectar. Vete de tu tierra. Amén. Libro Y de si Gálatas, vosotros, capítulo 3, verso 29, por favor. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois. Somos. Y herederos según la promesa. O sea, que la injerción que hemos tenido en Mashiach nos da derecho a reclamar las promesas que Adonai le hizo a Abraham. Y haré de ti una gran nación y te bendecirá. Bendito los que te bendigan y maldito los que te maldijeren. ¿En dónde estamos injertados? Ahí cuando Gálatas 3:29 nos hace la aclaración. Ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Lej leja. Vete de donde estás y ven a la promesa. Y la promesa es Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Bueno, y regresamos entonces en el parashá de el día de hoy. Este parashá es muy extraordinario porque nos enseña verdaderamente la adopción. Aquí este es un parashá, una vez más, por eso decía al principio del programa, que es un parashá que toda persona tiene que estudiar muchas veces. ¿Por qué? Porque aquí es donde comienza todo. Aquí comienza el gran misterio, comienza la gran bendición de la familia de Adonai. Por medio de esta historia, ya vemos que Adán y Eva fueron sacados del Edén. Vemos que Noé rescata la creación, Adonai por medio de Noé, y vemos cómo a cada hombre de la Biblia se le ha dado un propósito extraordinario. En Noé, dice la palabra, halló gracia a Adonai. En Abraham le dio la promesa. Eso es tan extraordinario, porque en cada hombre hay algo grande, extraordinario que el Eterno quiere hacer. Y es importante que veamos la historia de Abraham, porque en este momento vemos que este es un hombre que dice, hay más allá de lo que yo veo. En Génesis 11, 12, nos explica de un Abraham que piensa, que examina las cosas, que mira las estrellas, que mira la luna y ve el sol y mira la creación y dice, tiene que haber más allá de todo esto. Y es en su propio, en su propia mentalidad, él dice, ¿quién creó todo esto? Bueno, y se le explica, en los Midrash, se explica que
Abraham tuvo tanta fe en que Adonai era el que había hecho esto. Ahora, ¿quién coloca, por supuesto, esa duda o esa chispita en Abraham? Adonai, toda en su soberanía y en su entendimiento, escogió a Abraham para ser el padre de la promesa. Y verdaderamente, una vez más, aquí esta historia es tan importante porque si no la estudiamos bien, podemos, como siempre yo me gusta decir, quedarnos fuera de la materia, fuera de toda esta historia. Porque cuando una persona describe ser cristiana, parece ser que como que se quita de la promesa de Abraham. Y el apóstol Shaul, como lo dijo la pastora Pili, nos lo explica y dice: amados, esto es muy importante para ustedes que entiendan que ustedes también son parte de la promesa de Abraham. El hijo que no sea de la promesa de Abraham queda eliminado, o sea, queda fuera de todo esto. Aquí estamos hablando de que la promesa de la simiente, ahí le dice a Abraham, tu simiente, la simiente, vean la palabra tan importante. Y en Génesis capítulo 3, verso 14, 15 y 16 nos explica quién es esa simiente. Es Yeshua HaMashiach. Nosotros somos injertados. Una vez más, aquí se juega el papel de adopción y lo vemos. Vean lo que dice, mira lo que dice este versículo. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salieron con ellos de Ur de los Caldeos. O sea que desde ya un principio, ya esta familia estaba en una, como en un destino, ¿no? Claro. Lo único, y es tan importante aquí entender, Abraham ya tenía un destino, y lo podemos decir con todo el respeto, un destino profético. Amén. Hay un tema que quiero tratar que es muy importante. Por supuesto, este parashá no se trata en enseñar todo el parashá, sino queremos tocar puntos bien importantes. Y en estos últimos días he escuchado, especialmente, es tremendo cómo el Eterno conecta todo, pero he escuchado comentarios que son muy, muy raros y que les tenemos que hacer auditoría a esos comentarios. Comentarios como: nosotros no tenemos que ver nada con Israel porque nosotros somos hijos de Abraham, y se están enfocando mucho en ese tema. Hemos escuchado eso y es preocupante porque Abraham juega un papel importante, pero veamos que Abraham no entró a la tierra prometida. Sí, él vio la tierra prometida, eso es un tema que vamos a tratar hoy, pero él no entró a la tierra prometida. No se le dio esa misión. Él cumplió su misión. Moshe, después entra el pueblo a la tierra prometida. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque tenemos que respetar que de esa simiente viene Jacob, viene Israel, vienen las 12 tribus de Israel. Y claro que sí, Israel todavía es muy importante. No, Israel es importante en toda esta bendición, porque recuerden que Israel es la niña de los ojos de Adonai. Veamos lo que lo dice en Isaías. En Isaías nos lo dice y nos describe muy bien, y esto es algo que yo creo que sí tenemos que defender mucho, amados, porque yo creo que esto se va a hacer algo que se va a multiplicar en estos tiempos. En el libro de Isaías capítulo 40, que es el Haftará de esta semana, nos lo dice. Ok, nos dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. Lo hemos escuchado, lo habéis visto en camisetas y en vasos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y parecerán lo que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Aquí le está hablando a Israel, pero le dice: oye, Israel, ustedes son descendencia de Abraham. Y una vez más, muy importante, porque ahorita se están hablando algunos comentarios por aquí y allá de que no tenemos que ver nada con Israel, que Israel sí, todo muy bonito, pero nosotros somos de Abraham. Y eso es muy preocupante porque de una forma u otra es antisemitismo contra el pueblo de Adonai, tratando de excusar un linaje directo a Abraham sin la promesa del pueblo de Israel. Bien, eso es algo tremendo, pastor, porque creo que una de las cosas que nosotros necesitamos entender es
La gente no sabe ni siquiera qué es el reino de Adonai, el reino de Dios, que es el reino de los cielos. Mientras que nosotros no tengamos claro qué es el reino de los cielos y el reino de Adonai, entonces pelearemos contra Israel. Exacto. Y lo querremos quitar del planeta. Voy a darte una palabra que puede cambiar el rumbo de la posición ministerial en que a veces nos hemos colocado. Escrituralmente tenemos que ir a las escrituras, no teológicamente. Venga conmigo a Mateo 1:1. Y vea que el Mashiach está relacionado con Abraham, y al estar relacionado con Abraham, está relacionado con David, y al estar relacionado con David, nada más y nada menos, está relacionado con Israel. Amén. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach. ¿O no dice ahí eso? ¿Hijo de quién? David. ¿Y David de qué era? De Abraham. Israel. ¿Verdad? Israel. David representa a Israel. Hijo de Abraham. Yeshua HaMashiach es considerado en Mateo 1:1 hijo de Abraham en el sentido de la descendencia, porque él es semita. Viene toda la trayectoria y llega Abraham y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, conectado con Israel. Y muy importante, pastora, porque si este versículo 1 no se defiende hoy día, Sí. entonces en el judaísmo nos van a tratar de decir de que Yeshua no puede ser parte de la descendencia de David y de Abraham. Correcto. Debido a el nacimiento de María o Claro. Miriam. Virginal de Miriam, sí. Y nos van a tratar de confundir con este tema muy grande. Por eso es tan, una vez más, por eso es tan importante este Parashat Lech Lecha, el linaje de Yeshua. Claro. Y ahorita también vamos a hablar de algo que Yeshua también dice acerca de Abraham. Ahora, conectemos Mateo 1:1 con lo que Camilito está diciendo. O sea, no podemos descartar que somos linaje de Abraham, pero tampoco podemos descartar la genealogía de Yeshua en el linaje en Israel que nos conecta. Esas son las dos vertientes que nos conectan con Yeshua. Venga conmigo a Bereshit 22, 17, 18. Lea con nosotros con entendimiento, con auditoría, lo que la Torah nos quiere hablar en nuestro Mashiach, en Israel y en Abraham. Dice, esta genealogía, quiero que lo leas, Bereshit 22, 17. ¿Estoy bien? Sí, ¿no es cierto? correcto, sí, sí. Esta genealogía vincula a Yeshua con dos promesas fundamentales del Tanaj. Primero, la promesa de Adonai que va a bendecir a todas las naciones de la tierra en el sentido de pacto, ¿verdad? El pastor Alfaro se va a dedicar a compartirlo. Y la segunda es a través de la descendencia de Abraham. Por eso estamos leyendo Mateo 1:1. Leamos Génesis 22. Bereshit 22, 17. Dice, de cierto te bendeciré. Ajá. Aquí está hablando Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces vamos a hablar que está hablándole una promesa, está diciendo la promesa, pero está enfocando a Yeshua. Ahora, Perdón, no es por interrumpirte, pero me parece tan tremendo esa frase, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso es mesiánico. Recordando, claro, tenemos que recordar que profético. en la promesa, cuando hace referencia en esta porción, por ejemplo, que nos habla de la descendencia, realmente la descendencia en la palabra en hebreo es la palabra que tiene que ver con la simiente. Claro, es claro. decir, que si lo traduzco de esta manera o si lo puedo entender en esta manera, de cierto te bendeciré, Abraham, y multiplicaré tú. Es un singular, tu simiente. Claro, Porque es la promesa en Mashiach. Es lo Sí. que queremos resaltar en el parashá de hoy. Por eso te Que digo, no es la simiente en cuanto a los hijos de Abraham, No. porque los hijos de Abraham básicamente, ¿cuántos fueron? 2. Pues 2, uno de Agar, ¿verdad? Y el otro de la promesa. Sí. Es muy importante ese concepto. Pero cuando hace referencia a la simiente de Abraham, tengamos claro en este parashá tan importante que está haciendo referencia a Yeshua HaMashiach. bueno, Ahora- después tuvo más hijos, ¿no? Sí. Por supuesto, sí, pero en la palabra simiente, Sí, porque sí. ahora un poco a continuación voy a tratar de hacer una pequeña claridad
escritural respecto a la expresión de Génesis capítulo 12 en la traducción al hebreo para poderla comprender mejor. No, claro, yo lo que decía, lo que la pastora Pili estaba leyendo, porque es la misma oración profética de las puertas del Hades no prevalecerán contra la congregación. Ahí se está diciendo. Amén, amén. Sí. Entonces, ¿qué estamos hablando? Volvamos a retomar los puntos que estamos tocando. Que tenemos una promesa. Génesis 12 es el leja. Vete para que puedas adquirir la promesa. Esa es la palabra, ¿verdad? Pero es el Apocalipsis, el mandato de Apocalipsis. Juan dice que ve, sal de donde tengas que salir. Leja de la religiosidad, de la religión, y ven a la Torah. Pero bueno, entonces ahora conectemos. Dice que hay una descendencia prometida en Abraham hacia el Machía, ¿verdad? O sea, nuestra entrada para recibir las promesas de Abraham es nuestro Machía. Luego vemos que hay también una promesa hecha, porque el libro de Mateo comienza diciendo genealogía de Machía, Jesús Machía, hijo de David. Un momentico. ¿De dónde si nosotros sabemos solamente las promesas de Abraham? Entonces vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12, y vamos, porque sin haber entendido, por eso cuando estamos en el día de Shabbat y colocamos la sal sobre el pan y decimos, estamos recordando el pacto, los pactos, que es un pacto, pero recordando los pactos que Adonai hizo con nuestros patriarcas. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David. Entonces tenemos que entender esos 6 pactos con Noah. Dice, esa segunda promesa, al darle uno de los descendientes de David un reino eterno. Leamos segunda de Samuel 7:12, Pastor Roberto. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, ¿sí?, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Entonces aquí estamos completando las 2 características de la promesa mesiánica. Que es que no solamente es decir, vete de tu tierra y de tu parentela. Estamos hablando de que Berechit 12 trae consigo la promesa de nuestro Redentor. O sea, y que Leja está diciéndonos a nosotros, necesitas entender el por qué no simplemente salió de Ur de los Caldeos. ¿Verdad? Es necesario entender cuál era la promesa, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de Adonai? Y el pastor Alfaro dijo, ha enseñado que la gente piensa que la promesa era la tierra de Israel. Pues sí, es parte de la promesa, es la tierra de nuestro Mashiach. De lo que ha de venir, exacto. Pero en realidad la promesa de Berechit 12 es Mashiach. Esa es la promesa de Berechit 12, el Mashiach, que hay una promesa legal. Le dice, pero vete, Adonai le dice, ha dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré. ¿Y a cuánta gente hoy Adonai no le está diciendo, vete de tu religiosidad, vete de tu concepto teológico, salte de ese concepto teológico y ven y estudia las escrituras como yo te las quiero mostrar? Ahí es donde cambia absolutamente todo en Abraham. Claro. Entonces, en esa porción que estamos tomando de Berechit capítulo 12, verso 1, hay 3 elementos que muy brevemente quiero compartir, porque ya en el año anterior lo habíamos hecho y lo quiero retomar para recordar un poco este estudio. ¿Cuáles son los 3 elementos? Vete de tu tierra. Sí. Vete de tu tierra, aquí está representando el valor económico, Sí. las finanzas, lo que te provee. Nosotros dependemos de la tierra económicamente, pero dependemos del trabajo de esa tierra y dependemos de nuestra propia capacidad para generar la provisión. Vete de tu tierra, le está diciendo Adonai a Abraham, vete de tu propia riqueza, vete de tu propio conocimiento, vete de tu propia preparación.
tu padre se dedica a realizar artesanías Cuenta el cuento de de dioses paganos. Sí, cuéntalo. ¿De verdad? Sí. Pero creo que ya lo hicimos en No, otro No corazón. importa, Bueno, aquí bueno. repetimos Vete parte de tu tierra. de los A ver, chistes. entonces, para recordarlo un poquito, bueno, ustedes lo han pedido y a solicitud del público, no va a ser público, entonces, hay una historia muy bonita cuando dice que Abraham, que se dedicaba a la actividad de preparar imágenes de cera, de barro, de madera, de metal, dice, pues hacía figuras para dioses. Y yo creo que Tare debía tener tal imaginación que él preparaba los moldes de dioses, no sé cómo decirlo, de cuántas formas posibles, el dios para la fertilidad, el dios para la riqueza, el dios para la salud, el dios para la depresión, el dios para el COVID. Yo creo que para cada cosa tenía un dios. Entonces la gente venía a su tienda a comprar. Eso es como cuando vamos a nuestros países y vamos a las tiendas de artesanías y nos deleitamos comprando esos recuerdos. Bueno, muy bien. Entonces, en alguna ocasión, Tare tuvo que salir hasta la ciudad a pagar los impuestos y dejó encargado de la tienda ¿a quién? A Abraham. Abraham es un joven, pero realmente si entramos un poquito a estudiar algunos textos o escritos rabínicos, nos encontramos que Abraham desde muy niño tenía conexión con Adonai. Y él sabía que su padre estaba dedicado a una actividad totalmente pagana. Así es que este joven se queda observando a cada una de esas figuras, a cada uno de esos diseños, y Abraham se preguntaría en su corazón, ¿cómo estos dioses de barro pueden tener una autoridad? ¿Cómo puede ser un dios? Sí, yo veo a mi papá haciéndolos. Sí, yo veo cuando mi papá tiene que recortar la madera o tomar el barro y moldearlos. O sea, esto no tiene ni ojos que no ven, oídos que no escuchan, piernas que no caminan. Esto no es nada. Vino un cliente a comprar algo. Y cuando el cliente vino a comprar, Abraham lo confronta y le dice, pero sí, ¿cómo tú crees que un poco de barro que mi papá sacó del río y lo preparó aquí, lo moldeó y lo puso al horno, ¿cómo tú puedes creer que esto sea un dios? Y el cliente se quedó pensando y dijo, pensándolo bien, tienes razón, mejor no me lo llevo. Y era un pedido especial además. Así es que Abraham tomó, en ese día de oportunidad, Abraham tomó un martillo y empezó a romper y a quebrar todas estas figuras, todas estas cerámicas, todo esto lo destruyó. Solamente dejó a uno de esos dibujos, de esas figuras, la dejó en pie y completamente tranquila. Y esa figura tenía en sus manos un martillo. Cuando regresó su padre y encontró su tienda destrozada, le dice, pero Abraham, ¿qué ha pasado aquí? Dijo, padre, no sé. Ese que está ahí repentinamente se levantó y empezó a romper a todos los otros dioses. Y Abraham se queda mirándolo y le dice, hijo. El papá. Padre se queda mirando a Abraham y le dice, hijo, ¿cómo tú pretendes que yo te crea eso? Que estas figuras de barro que no tienen ni ojos, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y que no hablan, que tienen piernas y no caminan, ¿cómo tú me vas a decir que este pudo destruirlos a todos? Bueno, ya la moraleja creo que es más que suficiente. Entonces, ¿qué vendía? Vendía una mentira, vendía un engaño básicamente. Entonces, vete de tu tierra nos habla de la economía, número uno. Número dos, vete de tu parentela. Y aquí hay algo muy interesante. Nosotros somos una familia de migrantes de nuestro país de origen hacia este país en América. Y nosotros entendemos lo que significa y lo que representa desprendernos del lazo familiar, de las emociones familiares, de las ataduras generacionales, sentimentales, afectivas. Y no es que nos desprendamos de nuestras familias, porque de hecho pues están en nuestros países y les amamos, pero el Eterno le está diciendo a Abraham, es necesario que te desprendas de ese vínculo afectivo a esta tierra, a esta cultura, a esta gente que te rodea. Número 3, le dice, y vete de la casa de tu padre. Aquí la casa de tu padre nos está hablando de la manera como fuiste educado. Fuiste educado en una cultura religiosa, pagana, idolátrica, politeísta. Por lo tanto, vas a salir de todo esto, porque yo seré tu proveedor. Número 1, yo te llevaré a una tierra que te mostraré. Y a una tierra que te mostraré, nosotros entendemos que sale Abraham en una palabra de Adonai, completamente creyendo en emuná, en fe, lo que el Eterno le ha dicho. No a una tierra desde el punto de vista física,
porque si nosotros vemos cómo Abraham caminó por muchos lugares, Abraham paseó por muchas tierras, pero en el proceso que fue caminando, Abraham también fue adquiriendo riqueza. Y esto no es extraño. De hecho, esta es una expresión que se ha también mal manejado bíblicamente, es decir, que porque Abraham fue un hombre enriquecido, entonces todos los ministros tienen que ser enriquecidos. Bueno, es una promesa que Dios le dio al padre Abraham, y en realidad no es que haya nada de malo en esto, pero no podemos hacer de esa palabra que lo que se conoció como el tema del evangelio, la prosperidad, de enriquecernos a través del ministerio. Por favor, el Padre Eterno, cuando nos da riqueza, eso es la añadidura de lo que realmente tiene que dar. Bueno, y tampoco es que Abraham fuera un hombre de dormir todo el día. Sí, el hombre tenía ganado, era un hombre extremadamente laborioso. O sea, si quieres prosperidad, pues hay que trabajar. Y fue tan tremendamente bendecido, primero porque creyó en esa promesa de salir de su economía propia y salir a una tierra de promesa donde yo te voy a bendecir. Romper paradigmas familiares allí también, porque salir de la protección de su padre, salir de la ciudad donde estaba, salir de todo eso e irse a otra tierra, vendría siendo pues lo que pasa con muchos inmigrantes en Estados Unidos hoy, ¿no? El salirse de su tierra, salirse de la protección de alguien, con respeto o no respeto, pudiéramos decirlo también, pero el salir, el despojarse. En el programa de Easy Colombia, de la oración en la mañana, toqué ese tema del despojo, y muchas personas no han pasado por la llave del despojo, y es algo que verdaderamente se tiene que pasar. Correcto. Abraham sale de su tierra y miremos que versículos después termina en Egipto con Sara en hambre, porque la cosa se estaba poniendo duro, tenía que pasar. A Abraham se le dice: vas a ser el padre de multitudes, la promesa divina, la promesa de bendición. Y después entra a la llave del despojo. Y esto pasa con muchos nuevos creyentes. Claro. Que tienen una muy buena economía, tienen a lo mejor un ritmo de buena vida. Estabilidad. Buena estabilidad. Se convierten al Eterno, toman el convenio y la vida les cambia absolutamente todo. Fíjate que en Mateo capítulo 6, verso 19, precisamente dice eso. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y es lo que justamente el Eterno le está hablando a Abraham. Tienes que salir de esa cultura económica, de ser dependiente de tu economía en tu entorno, de tu familia, ese vínculo familiar, pero principalmente vete de la casa de tu padre que ha sido un hombre idólatra, que ha vivido el paganismo, y necesitas salir de esa conexión religiosa, porque yo ahora soy tu Elohim, yo soy tu Dios proveedor. Entonces, en estas tres fracciones que estoy mencionando, de tierra, parentela y casa de tu padre, encontramos ahora la misión sobre la que va a caminar Abraham, creyendo sobre palabra, sobre esperanza contra esperanza, que el Eterno lo ha llamado, le ha hablado, y él camina. Por eso será llamado el padre de la fe, amigo de Adonai, que además dice: porque Abraham me ama. Y de ningún otro hombre en la Biblia dice esta palabra: Abraham me ama. No significa que Moche no lo amara, o Josué, o los demás profetas, pero el del único que quedó escrito, él me ama, es justamente en Abraham. Y Abraham, mi amigo. Mi amigo. Excelente. Definitivamente. Amigo. Ahí entramos a algo sobrenatural, y es la ruta de Abraham. Ajá. Aprendemos de la ruta de Abraham. En el Eterno no hay coincidencias. Amén. Quiero que vayamos a una pausa y volvamos y hablemos el por qué la Torá se toma el tiempo de decirnos que Abraham edifica un altar, y qué significa el que Abraham empezara a edificar altares. ¿Por qué Abraham se toma, o por qué la Torá se toma el tiempo de explicarnos que Abraham edificaba altares? Se supone que los corbán y se supone que los sacrificios eran para el momento de Israel en las leyes levíticas. ¿Qué hace Abraham edificando altares y colocando corbanes en el altar? ¿Acaso eran animales impuros? ¿Acaso eran animales puros? Noah, ya dijimos en Noah que él nunca sacrificó animales impuros. Pero hablemos de los altares que edificó Abraham en la ruta de Abraham para este tiempo.
Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Hola amigos, soy Camilo Alfaro. Saludos y bendiciones para todos ustedes que están viendo el Parashá del día de hoy. La razón por la cual estoy aquí en el carro y quiero hacer este promo con ustedes es porque quiero invitarles a que puedan escuchar el podcast. ¿Qué es un podcast? El podcast es una grabación de audio en sí que se puede escuchar en cualquier parte, como en el carro. Así que ahora todos nuestros programas del Parashá están disponibles en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer, bueno, en una gran cantidad de plataformas. Busca Parashá en la familia. Ahí vas a ver nuestro portal, nuestra página de Parashá en la familia. Vas a poder escuchar todos los Parashás que vamos a hacer durante toda esta temporada anual de la Torah. Así que comparte por favor también a otras personas para que cuando vayan en su carro, si tienen la aplicación de Spotify o de Google Podcast o todas estas diferentes podcast plataformas, puedan escuchar un devocional extraordinario de Torah, de la palabra. Nos sentamos mis pastores, mis padres y yo, y escudriñamos la palabra de Hashem. ¿Qué dice? ¿Qué habla? Y por supuesto, no somos expertos para nada, pero queremos traerte algo del conocimiento que Hashem nos ha dado a cada uno de nosotros para poder llevártelo a tu televisor y ahora también en tu podcast. Así que te invito, por favor, comparte esta plataforma de podcast con otras personas para que ellos también sean bendecidos. Regresemos al programa del día de hoy. Bueno, es muy interesante ver la ruta de Abraham y compararla con la ruta de Yeshua y llegar a nuestros tiempos. Sin esas dos rutas, perdemos la visión para dónde vamos en este camino. Vemos nosotros que viene esa ruta y llegan a Siquem. Berechit 12:5 dice que tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot su hijo, su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron de ahí para ir a la tierra de Canaán, que era donde Adonai lo había mandado. Y a la tierra de Canaán llegaron. O sea, ¿cumplió su misión? Sí, absolutamente. Totalmente cumplió su misión. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Manré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Israel se encontró con el cananeo en la tierra, Abraham se encontró con el cananeo en la tierra. Pero note algo, verso 7, y apareció, sería Valleje, el paracha que sí, y apareció Adonai a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Entonces, cuando nosotros vemos que, vamos a ver en el parachá siguiente, cuando a Adonai se le aparece a Abraham en el Siná de Manré, y los eruditos teólogos dicen: no, pues eran 3 ángeles, pero es que ya se le había aparecido también en Siquén se le aparece a Adonai. No dice que le habló, dice que se le apareció. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó una tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Adonai e invocó su nombre a Adonai. 2 altares. Ya que el pastor y Camilito, cuando Adonai me dio la oportunidad de hacer el módulo 4 del templo, yo nunca había entendido el propósito de los altares. Sí, claro, estaba haciendo un momento de adoración a Adonai, pero yo no entendía cuál era el propósito de edificar un altar. Aquí no hay templo, pero hay altar, que es un prototipo de templo. Exacto. ¿Verdad? Noah sale del arca y no hay templo. Supuestamente todo el palacio de Adonai construido, pero hay altar. Y mientras que hay altar, hay templo.
¿Sí o no? Estamos claros, Sí, ¿verdad? correcto, sí. Adán y la varona salen del huerto del Edén. Del jardín. Y cuando salen, inmediatamente hay un sacrificio en un altar. Ajá. Y hay templo Ahí matan animal para vestir a para Adán. vestirlos a ellos en justicia. Cubrirlos, sí. A ver, entonces hagámonos estas preguntas. Y esa pregunta fue para mí sorprendentemente, digámoslo, establecida en Adonai. Cuando Adonai me muestra que el pecado hace que Adonai se separe de nosotros. El pecado nos separa de Adonai. El altar, cada vez que ellos establecieron un altar, era volver a traer la presencia de Adonai a la tierra. Era la Shekinah, bajando de nuevo la Shekinah de Adonai a la tierra. ¿Quiénes lo pudieron hacer? Noah lo hizo, y ahora Abraham empieza a traer la presencia de Adonai a la tierra. O sea, él preparó la ruta para el pueblo de Israel. Claro. Eso es algo espectacular de entender en este parashá, porque aquí vienen los altares que Abraham edificó, que fueron 4 altares, en los cuales él estaba trayendo la presencia de Adonai de nuevo a la tierra. Ahora, analicemos algo sumamente importante que pasó en Siquén y que no podemos pasar desapercibido. Prácticamente Abraham estaba estableciendo el reino de Adonai en la tierra. Bueno, los puntos cardenales, ¿no? Importantes. Claro. Donde estaba haciendo altar era porque ya sabía que eran los puntos donde Adonai le estaba dando. Por favor, claro. Al establecer eso, estaba limitando la tierra en donde Adonai había dado la promesa, y eso es algo sobrenatural. Por eso cuando hacemos la oración en cada una de las fiestas o en cada Rosh Hodesh y decimos del norte, del sur, del este, del oeste, estamos tocando los mismos puntos cardinales en lo que Adonai ha establecido de los límites de la tierra, o sea, trayendo la presencia de Adonai. Amén. Vino un proceso, estoy adelantándome un poco, pero necesitamos llegar al Mashiach. Viene el proceso donde Israel entra a la tierra prometida. Por favor, siempre háganle una auditoría porque es importante. A la tierra prometida no entró Judá, entraron las 12 tribus de Israel. Entró el reino de Adonai. Correcto. ¿Por qué es el reino de Adonai? ¿Por qué podemos decir que era el reino de Adonai? Por la palabra de Adonai sabemos que era el reino de Adonai. Entonces, cuando nosotros vemos la tierra prometida, el reino de Adonai, y viene después la división en los años 925, antes del Mashiach, cuando se divide la casa de Judá y la casa de Efraín o la casa de Israel, se dividen, y viene esa dispersión. ¿Qué es lo que Mashiach viene a hacer en ese proceso en nosotros hoy en día? Tenemos que conectar tanto los altares como la promesa de Bereshit 12, la simiente de Abraham. Ahora vamos a conectar algo sumamente importante. El reino de Adonai para nuestros tiempos está establecido en Bereshit 12. Venga con nosotros a Hechos 1:6. Y miren la pregunta que le hacen los discípulos. Y dígame si estos discípulos no están centrados todos en el mensaje evangélico de ese tiempo. Porque como que nos hemos olvidado del mensaje completo. Hemos dado solamente la parte de la cruz y nos hemos olvidado de la otra mitad del evangelio completo. Entonces, los que se habían reunido preguntaron, diciendo, Adonai o Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En este tiempo. En este tiempo, o sea, ¿qué pregunta le estaban haciendo ellos a Yeshua? Le estaban diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con el reino? Sabemos que hay promesa, hay profecía. ¿Se establecerá ya mismo? ¿Habrá el reino reunido otra vez en este tiempo? Si ven que sí es importante entonces entender todo el proceso de Bereshit capítulo 12, a dónde nos lleva, porque Bereshit 12 es la conexión del evangelio completo. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos la pregunta, vemos que hay una pregunta que trata del exilio. De que como que nunca le hicimos la auditoría a ese Hechos 1:6. Porque los discípulos nos están dando la clave. Acuérdate, Adonai, que hay exiliados. ¿Qué vas a hacer con los exiliados? ¿Los vas a restaurar ya o cuándo? Y él les dice, no les toca a ustedes conocer esos tiempos. Tranquilos.
Vean lo interesante de lo que fue el exilio y la dispersión, que los discípulos estaban conscientes en ese tiempo, en el tiempo del judaísmo, del segundo templo, en la resurrección de Yeshua, ellos ya sabían que había una promesa de que iba a haber una restauración del reino de Adonai. Pero, ¿y qué pasó con nuestros tiempos que se nos olvidó que la promesa es que el reino iba a unirse, las 12 tribus de Israel iban a volver a ser el reino de Adonai y que Yeshua, recuerden, en Génesis 12 iba a ser el rey de Israel? Amén. Entonces conectemos a Mashiach aquí en este contexto histórico y venga con nosotros a entender qué es lo que estamos hablando en ese contexto histórico. Venga a Bereshit 11:31. El llamado que Adonai hace es salir de algo sumamente importante para nuestro tiempo. Génesis capítulo 11, verso 31. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Ok? Entonces, en esa cita hay un compendio espiritual que necesitamos entender. ¿Cuál? Que en esa tierra Abraham no podía comenzar el reino, ni el llamado. Tenía que salir de ahí. Pero en esa salida también iban a quedar personas atrás de su vida en esa ruta. ¿Sabes que Adonai quiere que hayan personas que queden fuera de esa ruta donde tú vas? Porque si no, no puedes llegar al propósito de lo que Adonai tiene. Es el trasfondo mesopotámico de tu vida. Ajá. Adonai quiere que tú te despegues de todo lo que hay en este momento en tu vida que no te deja llegar a la tierra prometida. ¿Cómo qué, pastora? Explícalo a ver clarito. Teológicamente vienes con una cantidad de teología colocada en tu mente en cuanto a las tribus de Israel, en cuanto a que la iglesia neotestamentaria reemplazó a Israel, vienes con teología de que solo de Jesús en el Nuevo Testamento, sin hacer una auditoría de todo lo que estamos hablando desde Bereshit. Amén. ¿Cuántas veces te has tomado el tiempo de entender la palabra? Deja a tu tierra, a tu gente, a tu casa, a tu padre, porque Adonai le dijo eso a Abraham. Deja tus conceptos teológicos, tus costumbres, todo lo con lo que tú vienes. Y Adonai te dice hoy, y ven a donde yo te estoy llevando. ¿A dónde te está llevando Adonai? ¿A una religión o a una relación? ¿Con quién es esa relación? Con el Mashiach. ¿Cómo puedes entrar a través de esa relación? Solo puedes entrar con el evangelio completo. Amén. Que el evangelio completo no es solo la muerte de él, porque es la perfecta obra de la cruz, sino el evangelio completo es entender desde Génesis 12 la promesa redentora, y que sin el Mashiach y sin entender el reino de Adonai no puedes entrar a ese reino, porque no entiendes el evangelio completo. Así es. Así que es un llamado profundo a estudiar Lej Leja. Y es importante también entonces aquí notar algo tan extraordinario en esa conexión con nuestro Mashiach Yeshua y por qué Abraham es tan importante en todo esto. Veamos lo que dice el libro de Juan, porque como decía la pastora, a veces en el cristianismo se nos confunde mucho la cosa y por no estudiar la Torá hemos comido cuento. Hemos comido mucho cuento. Y en Juan capítulo 8, verso 56... la palabra de Hashem nos dice, estamos hablando por supuesto de una descripción de lo que pasaba en los tiempos de nuestro Mashiach. Dice la palabra del Eterno. Yeshua les dijo, Me encanta. de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Amén. Lo cual una vez más da una descripción extraordinaria de que Abraham sí vio al Mashiach. Abraham lo vio en el día más, dicen el día ¿qué? Más caliente. Más caloroso, sí. Del Brit Milá. Estaba él sanándose del Brit Milá. Mujeres, a lo mejor ustedes no entienden eso. Nosotros sí entendemos que es el día más caluroso. Sí lo entienden muy bien. Bueno, en la parte del vientre, pero yo estoy hablando en la parte del hombre. Entonces Abraham dice la palabra, antes de Abraham, yo
soy. A las personas que discuten, no, que Abraham no vio a Yeshua, les queremos decir y les queremos aclarar que sí. Tanto es esta cita tan importante que el Eterno hace una cosa tan extraordinaria que no tenemos el tiempo, pero lo voy a decir. Antes de decirlo, quiero decir esto. Por favor, vayan y busquen la versión del Parashá en Familia del año pasado, porque en el año pasado tocamos un tema muy importante que lo voy a tocar, pero no lo voy a poder extender tanto. El día que Adonai le dice a Abraham en el libro acabé de leerlo, le dice a Abraham en el capítulo, estábamos en el capítulo 11, ¿verdad, pastora? Sí, 31. Vean lo que dice unos capítulos después, que creo que es algo tan extraordinario, y en el Parashá una vez más del año pasado lo tocamos. En el verso capítulo 17. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Ese es el Brit Milá. Lo tenía hace un minuto cuando lo estabas tocando. Ok, Génesis 15:13. Entonces Adonai dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Tocamos ese tema que es un tema tan extraordinario. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Fue tan, es tan Adonai, tan en su soberanía tan grande, tan que a Abraham ya se le dije, mira, vas a tener una descendencia, su descendencia se llamará Israel, Israel pasará por esclavitud. Pero es importante ahí tocar una vez más que el mismo día cuando Adonai se le aparece a Abraham en una de estas veces en Bereshit, dice que Abraham tuvo tanto miedo y que el espíritu se movía entre los animales. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Que es una conexión a Éxodo capítulo 12, verso 41, sí, que es Pesaj. Pesaj. Ya desde el tiempo de Abraham se celebraba Pesaj. Un prototipo de Pesaj. Es tan extraordinario como Adonai a Abraham le da todo un conforme profético de Israel sin Abraham ver a los hijos de Israel, pero es que él vio todo. Tanto que Adonai mismo le dice a Abraham, mira, ve a la tierra, quiero que vayas y veas la tierra y quiero que veas qué largo es ella, qué ancha es ella. Es correcto. Y es tan importante aquí porque aquí justo sucede cuando deja ir a Lot. Como a veces tenemos que dejar ir a ciertas personas de nuestra vida para que la promesa pueda conectarse. Génesis 13:14. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí esto es tan extraordinario porque la longitud, la anchura, las medidas de Israel son muy importantes. Por eso, años después, todavía este viene siendo un tema muy importante hoy en la geopolítica israelita. ¿Dónde verdaderamente es el pueblo de Israel? ¿Cuáles son sus límites? ¿Dónde están sus lugares? Bueno, lo que Abraham hizo al establecer, al comprar tierras, la cueva, al colocar altares, lo que está haciendo es marcando el territorio profético del futuro de Israel. Y yo pensaba hace unos minutos atrás cuando tú decías a Judá y las 12 tribus de Israel, yo me imagino, ¿no?, entrando a la tierra de Israel, todo un pueblo unido, y poder ver después las marcas de su padre Abraham allí en la tierra de Israel. ¡Wow! El altar de Abraham se encuentra allí, Betel se encuentra allí, ¡wow! La cueva se encuentra allí. Por eso es que Israel es tan importante para nosotros y la parte tan profética. Y no me quiero extender a un centro noticioso, pero por eso es que es tan importante que nosotros defendamos la tierra de nuestro Mashiach, porque es la tierra que Adonai, nuestro soberano, le dio a Abraham como promesa a su pueblo Israel, para que una vez más, ya lo leímos en el libro de Gálatas capítulo 3, para que nosotros seamos parte de esa tierra. Y es muy importante entender esta escritura. Quiero tocar ya una última cita
y porque no la tengo escrita, Juan capítulo 8, verso 56. Le leíste un pedacito y la segunda parte Sí. no. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día Y lo y lo vio ¿a quién? Amén. al Mashiach. Al Mashiach. Amén. Y se gozó. Esa es la cita que debería estar en camisetas y en Y en vasos. todo lado. Esa es la Y en cita. el corazón, yo creo. ¿Por qué? Porque Abraham es un testigo de que él vio la promesa cumplida. Yo creo que Abraham, cuando fue a descansar y murió, dijo, hay lo mismo que Moshe. Moshe vio la tierra Por supuesto. Y vio a Jesús. y vio a Claro. Yeshua. Y fíjate que es interesante, yo sé que el tiempo se agotó, pero es que es tan apasionante el tema. Mira, es interesante porque tú mencionaste los 4 puntos cardinales. Evidentemente Abraham cavó 4 pozos, Claro. Isaac 1 y Jacob 2. Pero Isaac después regresa Sí, a abrir y los verifica pozos los de pozos Abraham. de su padre. Ajá. Pero ¿cuántos fueron en total? 7. Y 7 es un número Plenitud. profético porque hay plenitud. Las 1, fiestas. 2. Ahora, mira lo interesante. Evidentemente, Abraham, un hombre rico, enriquecido en gran manera como Abraham, decías tú, ganados, bueno, todo lo demás, riqueza. Los reyes lo bendecían incluso con riquezas. A él le llevaba riqueza por toda parte. La añadidura. Yo llamo la riqueza es la añadidura. Y entonces se sucede algo muy interesante. Abraham nunca compró tierra, a excepción De la de cueva. la cueva de Macpela. Pero esto es una historia. A excepción de la cueva o el lugar donde iba a ser enterrada su esposa Sara Y los futuros. y los siguientes patriarcas, es el único terreno que él compró. Es más, quienes se lo vendieron Se lo querían le regalar. dijeron, vale tanto. Y realmente él pagó 3 veces el valor. No era el problema el dinero. Es decir, lo que quiero significar, si un hombre con tanta riqueza hubiese querido comprar toda la tierra que él caminó, que fue toda la promesa de Israel, pues evidentemente él hubiese podido comprar toda la tierra que él hubiese querido. Pero ¿por qué no la compró? Por lo que tú acabas de mencionar. Porque él vio a quién. Él vio la Israel celestial, la Israel celestial que Adonai le había mostrado. Él la vio como la vio Moshe. Entonces a él no le interesaba la tierra física, sino la tierra celestial. Ahora, fíjate los 4 puntos cardinales en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, Ajá. verso 12, dice, esta tierra celestial tenía, voy a leerlo desde el verso 11, teniendo la gloria de Adonai, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, por favor, con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de El las reino. 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, Ajá. 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. ¿De qué estamos hablando, mis amados hermanos? De la Israel celestial que Abraham perfectamente pudo ver y que aquí incluso nos da las medidas y dice, y el que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad celestial, sus puertas y su muro, es decir, su anchura y su altura. Y la ciudad se hallaba establecida en un cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud de la altura y de la anchura de ella son iguales, es decir, es un cubo. Y ese cubo son 24,750 kilómetros, midiéndolo aquí en codos, la conversión 24,750 kilómetros. Solo vamos a dejarlo hasta allí. ¿Por qué? Porque finalmente yo cierro esta enseñanza indicando esto. Abraham recibe en 13 ocasiones, Dios le habla a Abraham. Vamos a ver que a Jacob solamente le habla en 5 ocasiones y a Isaac, luego veremos, le habla solamente en 2. Ahora, tú lo decías, fue llamado mi amigo, quien me ama. Luego, él le entrega 8 órdenes. Adonai le da específicamente 8 órdenes a Abraham. Y observen que estas órdenes son extremadamente complicadas de seguir. Número 1, ir a Israel, recorrer toda la tierra de Israel, el pacto que Dios iba a hacer con Adonai y con Abraham,
La Brit Milá, mi amado hermano, es que el punto más crítico que vemos aquí es que a los 99 años, Abraham practica Brit Milá. Él salió a los 75 años de Ur de los Caldeos. A los 86 nace Ismael. Y a los 99, el año 100, le nace Isaac. Ahora, ¿a qué edad muere Abraham? A los 175 años. Es decir, que a partir del momento en que Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, transcurrieron 100 años en la vida de Abraham. Muy importante. ¿Qué más le dice? Le indicó que debía llamar el nombre de su hijo Isaac. Dios eterno le dijo en Génesis 17:19, llamarás a tu hijo Isaac y escucharás a tu mujer en todo lo que ella te dice. Diga amén. Entonces Génesis 21:12, sacrificar a su hijo. Porque si hay algo en lo que podemos resaltar la vida apasionante de Abraham, yo consideraría dos aspectos que son extremadamente importantes. Número uno, obedecer en el Brit Milá. Porque a los hombres hoy les cuesta muchísimo obedecer el Brit Milá. Y dicen, no, es que eso ya no, etcétera, etcétera. No vamos y no es de los judíos, aclaremos muy bien. Muy bien. La palabra del Eterno lo mismo, el apóstol Shaul lo dice muy bien, dice, eso del Brit Milá ni es de los judíos, eso es de los patriarcas. Amén. Y Abraham obedeció la voz de Adonai cuando le dijo, harás Brit Milá. ¿Y quién hizo Brit Milá? Pues ustedes pueden imaginar en ese momento, había un moed, había un médico a la mano, el mismo Abraham, solo, los ángeles, Dios. ¿Cómo fue el Brit Milá? Una pregunta interesante. Dos, y el momento más crítico que lo veremos en los siguientes parashá es justamente dentro de estas 8 órdenes que Dios da a Abraham, la segunda, la más interesante y la más crítica de todas, sacrificar a su hijo, a quien amas. Y sin embargo, Abraham obedeció. Tremendo. Amén. Un parashá muy profundo, hermano. Apasionante. El año pasado tocamos el parashá en la vida de Lot y hablamos varias cosas con Lot, así que les recomiendo que vean el parashá del año pasado con Lot y todo lo que tuvo que ver, la similitud, la diferencia entre Abraham y Lot, y vimos muchos aspectos tremendos con respecto a Lot. Pero este año el llamado es, vete de tu tierra, la descendencia y la simiente. El esperma de Abraham, ¿qué quiere decir para ti hoy? Será. Concluyamos algo. Abraham es el símbolo de Israel. Abraham es el símbolo de Israel. El Israel que Adonai está formando en Abraham. Le dice, y a tu descendencia. Está diciendo, tú representas el símbolo de Israel. Así que si tú de verdad quieres estudiar parashá, tienes que estudiar el símbolo de Israel. En Abraham hay la promesa del evangelio completo. En el estudio de Gálatas que estamos desarrollando, estoy desarrollando el tema, ¿cuál es el evangelio completo? Porque a veces ni siquiera entendemos cuál es el evangelio completo. Entonces, si entendemos el evangelio completo, la promesa de Bereshit 12 y la llevamos en el foco perfecto, en la ruta que nos lleva al Mashiach, y entendemos que esa ruta llega a entenderse en el evangelio completo, en la simiente de Abraham, entendemos que Abraham es el símbolo de Israel. Entonces, si no era judío, ¿cómo se convierte en el símbolo de Israel? Esas son cosas muy profundas para estudiar y se necesita estudio de parashá, módulo tras módulo. Tú en este parashá no puedes entenderlo todo, necesitas muchos compendios espirituales, necesitas estudiar el templo, necesitas estudiar las parábolas de Yeshua, necesitas estudiar los milagros de Yeshua, necesitas estudiar el Mashiach desde su contexto histórico, geográfico, arqueológico, porque si no, te quedas con la mitad del evangelio. Claro, por supuesto. Amén. Amén. Camilo, pastor, un parashá apasionante. Y quisiera decir otras cosas, no sé, ya el tiempo creo que no nos da. Así es que solo les dejo una tarea, mis amados hermanos, verifiquen, háganle auditoría a la porción de Bereshit capítulo 12, verso 3, vayan a nuestro parashá anterior o 2 años más, allí está. Hace un año. Y dice, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. A esto hay que hacerle una auditoría porque no, la original, la traducción aquí está equivocada, hay un error creo que este en la siguiente traducción. Shabbat Pero el vas a pastor tocar. lo va a tocar en el, Sí, en el Shabbat. porque no nos dice precisamente en ti, todas, no en todas. Porque si fuera todas, entonces salvación para todo el mundo. Y sabemos que no Mañana es así. lo vas a explicar. Lo explicaremos. Amén. Baruch Muy bien. Hashem. Un shalom para sus vidas, amados, que tengan un Shabbat maravilloso. Shalom. Acuérdate de compartirle a otros este estudio de Parashá Amén. y de ser de bendición para otros porque necesitamos el evangelio completo Parashá en familia. para la familia. Muy bien. Shalom. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.